El efecto Meredith es un fenómeno termopropulsivo en el que el sistema de refrigeración de un motor a pistón refrigerado por líquido se diseña de manera que el flujo de aire calentado genere empuje neto o al menos compense la resistencia parásita que normalmente genera dicho sistema. Se basa en transformar energía térmica en energía cinética, mediante el adecuado diseño del sistema de enfriamiento, especialmente el radiador y sus conductos de entrada y salida. Se considera una forma primitiva de propulsión a chorro en la que el aire atmosférico es acelerado térmicamente dentro de una tobera sin partes móviles. Su historia se remonta en los años 30, donde la aviación militar se encontraba en plena transición tecnológica. El uso de motores a pistón refrigerados por líquido como el célebre Rolls-Royce Merlin comenzaba a sustituir a los motores refrigerados por aire, ofreciendo ventajas significativas en potencia específica y eficiencia térmica. Sin embargo, esta evolución trajo consigo un nuevo desafío de ingeniería, el diseño eficiente de los sistemas de refrigeración. Los primeros intentos de integrar radiadores en los aviones eran funcionales pero rudimentarios. Grandes superficies expuestas mal carenadas creaban una resistencia aerodinámica considerable que penalizaba la velocidad, el consumo de combustible y el rendimiento general de la aeronave. La necesidad de enfriar los motores eficazmente sin sacrificar prestaciones era una paradoja que limitaba el diseño de las casas de altas prestaciones. Fue en este contexto que el ingeniero británico Frederick William Meredith, miembro del prestigioso Royal Aircraft Establishment, formuló una idea que cambiaría la concepción de los sistemas de refrigeración de aeronaves. En 1935, Meredith publicó un informe técnico titulado Notas sobre la refrigeración de los motores de aeronaves con especial referencia a los radiadores de etilenglicol encerrados en conductos. En este informe aborda de manera sistemática la problemática de la refrigeración de motores aeronáuticos en aeronaves de alta velocidad, proponiendo una solución íntegra que optimiza simultáneamente la disipación térmica y el rendimiento aerodinámico. En el desarrollo, la teoría que más tarde sería conocida como el efecto Meredith. Durante los años posteriores a la publicación del informe se empezaron a implementar algunas de estas ideas en aviones experimentales y en cazas británicos como el Supermarine Spitfire y el Hawker Typhoon. En estos los radiadores fueron cuidadosamente integrados en carenados aerodinámicos y se buscaron configuraciones que minimizaran la resistencia. Sin embargo, el diseño que más exitosamente materializó el efecto Meredith fue el del legendario North American P-51 Mustang, introducido a comienzos de la Segunda Guerra Mundial. El P-51 Mustang, la obra maestra del efecto Meredith. El Mustang fue desarrollado por la empresa estadounidense North American Aviation y posteriormente equipado con el motor Rolls-Royce Merlin británico, lo que le otorgó un rendimiento excepcional a gran altitud. Pero su verdadera innovación estaba en su sistema de refrigeración, un radiador ventral y cuidadosamente carenado con una entrada de aire aerodinámicamente eficiente y una tobera de salida optimizada para aprovechar la expansión del aire caliente. Los ingenieros del P-51 tomaron la teoría del Meredith y la llevaron a su máxima expresión. A velocidades de crucero del orden de 700 km por hora, el empuje generado por el sistema de refrigeración era suficiente para anular completamente la resistencia inducida por el radiador e incluso aportar una pequeña pero significativa cantidad de empuje neto, estimado en hasta 150 libras de fuerza. Esto no solo mejoró la eficiencia general del avión, sino que también permitió dotarlo de mayor autonomía y velocidad, factores decisivos en su rol como caza de escolta de largo alcance para bombarderos aliados en Europa. Para comprender cómo ocurre este fenómeno, es necesario seguir el recorrido del aire a través del sistema, desde que entra en el conducto de refrigeración hasta que es expulsado hacia la atmósfera. El proceso ocurre en varias etapas, todas cuidadosamente orquestadas por el diseño aerodinámico del sistema de refrigeración. Entrada del aire, compresión dinámica. Todo comienza cuando el avión se encuentra en vuelo a alta velocidad. El aire entra por una toma frontal o ventral, ubicada estratégicamente para captar el flujo con la menor perturbación posible. A medida que el aire se introduce en el conducto, se desacelera ligeramente y como resultado de la compresión dinámica, su presión y temperatura aumentan. Este fenómeno es consecuencia directa de las leyes del flujo comprensible y genera una presión total recuperada en la entrada del conducto. Este primer paso es fundamental ya que permite que el aire entre en el radiador en condiciones energéticas favorables. Paso por el radiador, absorción de calor. Una vez dentro del conducto, el aire atraviesa el radiador, un entramado de canales metálicos por los cuales circula el líquido refrigerante caliente, normalmente etilenglicol o agua-glicol, que extrae el calor del motor. Durante este proceso, el aire absorbe calor del radiador. Esto provoca un aumento significativo en su temperatura y por lo tanto en su energía interna. Desde el punto de vista termodinámico, lo que ocurre aquí es una adición del calor sensible a un flujo de gas en régimen continuo. Este paso es clave, el aire originalmente más frío sale del radiador mucho más caliente y está listo para expandirse. Conducto de salida, expansión y aceleración. El aire caliente es canalizado hacia un conducto de salida con forma de tobera, típicamente de perfil divergente. Esta geometría está diseñada para que el aire pueda expandirse y acelerar a medida que sale del sistema, convirtiendo la energía térmica acumulada en energía cinética de flujo. Este principio es idéntico, es esencial que rige una tobera de escape de un motor cohete o de reacción. Al expandirse, el gas acelera. Si el diseño es óptimo y las condiciones de presión lo permiten, el flujo puede salir con una velocidad mayor que la de entrada, generando una fuerza de reacción dirigida hacia adelante.
Empuje neto, cuando la refrigeración impulsa el avión. El resultado de este proceso es una fuerza neta hacia adelante que se produce como una reacción a la aceleración del aire hacia atrás. Este empuje puede compensar parcial o completamente la resistencia parásita del propio sistema de refrigeración, e incluso en casos ideales generar empuje positivo adicional. Esto es lo que distingue el efecto Meredith. Convierte un sistema tradicionalmente pasivo, el radiador, en un componente aerodinámicamente activo, capaz de contribuir a la propulsión total del avión. Y así llegamos al final de este fascinante viaje por uno de los conceptos más ingeniosos y menos conocidos de la historia de la aviación, el efecto Meredith. Lo que comenzó como un desafío de ingeniería, enfriar un motor sin sacrificar rendimiento, terminó convirtiéndose en una forma primitiva pero brillante de propulsión, aprovechando nada más y nada menos que el calor residual del motor. Gracias a mentes como la de Frederick Meredith y a diseños emblemáticos como el del P-51 Mustang, hoy entendemos que incluso los sistemas secundarios de un avión como un radiador pueden marcar la diferencia en velocidad, autonomía y eficiencia. El efecto Meredith nos recuerda que la innovación no siempre requiere más motores ni más potencia, sino una mirada diferente sobre lo que ya está fijo, flujo, calor y forma. Si te gustó este contenido, no olvides dejar tu like, compartirlo y suscribirte. Y si tienes preguntas, curiosidades o quieres que analicemos otros fenómenos aerodinámicos, déjalo en los comentarios. Gracias por acompañarme. Hasta el próximo vuelo.